Muy buenas tardes. Esto es Mesa Política, Capital Quintana Roo. Estoy con mis compañeros, amigos, colegas. Me voy a empezar por el lado derecho. Javier Chávez Atasca. Un privilegio, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Villanueva Madrid. Igual, un privilegio y un gusto que estén conmigo y que podamos comentar algunas cosas de interés para el auditorio. Y Ángel Ramírez. Ahí te ubicaste mal, Geni, porque ¿cómo vas a tomar a Ángel Ramírez desde allá? Voy a empezar a regañar aquí a mi gente. Muy buenas tardes, Jonathan, Javier, ingeniero, Mario Villanueva. Pues es un gusto y un privilegio, como dicen ustedes. Yo soy el más joven de esta mesa. No, eres el más nuevo, pero no el más joven. Oye, yo primeramente quiero disculparme con el auditorio, porque el lunes pasado, por un error de comunicación mía, no salimos al aire, no hicimos nuestra mesa política. Hoy deberíamos estar en el capítulo 8 y vamos en el 7. Pero bueno, un descanso no se le niega a nadie, ¿no creen? Pues es bueno siempre. Una tregua para tomar impulso. Una tregua para tomar impulso, efectivamente. Bien, el tema de hoy es pues un tema quizás que aparentemente suene sencillo. Yo lo veo complicado, grave, aunque para nosotros obviamente es un poquito más fácil de digerir. Hay una pregunta en particular, ¿no? O sea, a sus 53 años de Cancún, ¿quiénes son los responsables de la corrupción, la inseguridad y el rezago social que mantiene este municipio que paradójicamente tiene en sí a la ciudad o al turística más importante del Caribe mexicano, ¿no? Sí, de México. Y quizás podría atreverme de todo el Caribe, ¿no? Y del Caribe, porque ya superó a Bahamas y a Puerto Rico. Sí. Eso es importantísimo. Pero en México es el primer generador de divisas en México, ¿no? Sí. Y obviamente su presencia en el Caribe, pues es el único estado del Caribe, es el Caribe mexicano, y evidentemente con estas competencias que tiene con el Caribe internacional, ¿no? Ha habido toda la vida, Cancún ha tenido dos Cancunes, ¿no? Como todas las ciudades turísticas, ¿no? Es lógico que la gente que vive en la parte turística, en la parte de los hoteles, pues obviamente es una persona, o son personas con plusvalía pues más alta que la gente obrera, trabajadora, que vive normalmente en una ciudad. De hecho, en Quintana Roo tenemos muy marcados esos territorios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, Mayacoba está de este lado, lo bonito, los condóminos y todo esto, y del otro lado, pues la gente del pueblo que trabaja para ahí. Cancún es peculiar, 53 años se dice muy sencillo. Mario Villanueva fue presidente municipal, y si yo en lo particular, que voy a dejar en la mesa obviamente la pregunta que es el tema, si yo en lo particular tuviera que definir quiénes son los culpables de la corrupción, de la inseguridad y del rezago social, yo diría que todos. Todos, y principalmente obviamente el gobierno priista, que circunstancialmente fue que fundó y creció Quintana Roo. Bueno, hay una obra de la naturaleza, lo que hizo la naturaleza, que le costó millones de años. Es algo, digamos, que se codea, se habla de tú con cualquier punto del planeta, el más maravilloso que puedas mencionar. El Mediterráneo, Indonesia, la parte del Pacífico, Hawái, está al tú por tú Cancún. Y me atrevo a decir que sí, lo supera mucho. Todo lo que tiene la cultura maya alrededor, pero lo que ha fallado es el hombre. Es que esa es la paradoja, por eso lo subrayé. Paradójicamente, al rezago social, a la corrupción y a la inseguridad, es el destino turístico de los más importantes que hay en toda América. Sí, satisface la demanda de empleo a nivel regional, muchas virtudes, muchas bondades, pero finalmente se perdió el rumbo. O sea, no hubo, digamos, una estrategia permanente, y obviamente puedes sumar la corrupción de sus políticos, puedes mencionar pasos en falso, malas decisiones y una anarquía, o sea, una sobrepoblación, una sobrecarga, y el depender por completo del turismo, que es un modelo fallido, o sea, poner todos los huevos en una sola canasta. Pero Cancún
Yo me atrevo a compararlo con Pemex incluso, que es Perfecto. una Ese es comparación ese es el preámbulo que vamos a hacer Sí. para después ir paso a paso. Sí, por- sí. Adelante, Ángel. Sí, yo me llama mucho la atención porque yo conocí Cancún hace 30 años, cuando el ingeniero estaba, Presidente municipal. no, como estaba gobernador tomando, Era gobernador tenía Mario. 3 meses de haber tomado la gubernatura, pero es un Cancún totalmente distinto al que vemos hoy, o sea, Sí, no estaba rebasado como hoy lo estamos viviendo. Y mira que el tema del narcotráfico ya comenzaba también, pero creo que había estos, no sé si se me permite la palabra, estos equilibrios que hoy no hay. Hoy no hay equilibrios. Hoy, por ejemplo, veía en la mañanera que decían por ahí la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y Rubén Ollarvide, que sí se ha elevado un poquito. Acuérdate que tienes que definir qué mañanera. Bueno, en la mañanera de... Todos piensan que es la de Andrés Manuel. No, No, hay otra mañanera. Sí. la mañanera del Estado, que es la de Rubén Ollarvide, en donde bueno. decían que se les había, No, la inseguridad había levantado un poquito, porque que no habían sido 6 los cuerpos que se habían encontrado en Bonfil, sino eran 8. Entonces dices, a ver, con esa soltura que lo dices, está totalmente rebasado. Creo que la política de antes, porque no puedes comparar, todo lo echan la culpa al pasado, pero creo que el presente es mucho más fuerte, porque antes no estaba el nivel de inseguridad y de la corrupción tan fuerte como es hoy, y creo que eso le ha pegado muy fuertemente, particularmente a Cancún, porque de todos los municipios que tiene, de los 11 municipios que tiene Quintana Roo, Cancún sin duda es el más afectado. No por ello no acaba abril, tan solo en Cancún van 60, 70 asesinados. Ingeniero Mariviano, a Madrid. No, decía Jonathan, un tema complicado y grave. Y dice Ángel que en mis tiempos, ahora sí que tengo que defenderme. No, todavía no te hemos Pero, atacado. no. Todavía. No, porque Aún no. dijiste que todo es producto de los gobiernos del PRI. Yo creo que allá ha habido un problema tradicional, le voy a llamar, de explosión demográfica que crea las colonias irregulares. Me acuerdo cuando yo estaba con Pedro Joaquín trabajando, él para resolverlo creó el programa Nuevo Exgobernador de Horizonte. Quintana Roo. Sí. Sí, el exgobernador. Sí, por y el ex- territorio. y ex secretario de Turismo. Y exsecretario. Sí, ahora- Bueno, en el caso de gobernador. Después de eso, a mí me toca ser presidente municipal en Cancún en 1991 y encuentro el mismo problema. Invasiones por todos lados, sobre todo en lo que le llaman la franja ejidal. Al norte de Cancún, lo que es Las Culebras, que el terreno viene siendo de el Ejido y las Mujeres. Y al sur, lo que es Bonfil, terrenos del Ejido Bonfil, de la población de Bonfil. En ese tiempo, pues ya llevábamos un rezago importante. Aquí tengo unos datos de 1980 al 90. Cancún creció en población 404%. Y al 2000, 136%. Eso de ser un destino turístico exitoso, atraía tanta gente como fuente de empleo y de ingresos, pero quienes hicieron el plan maestro de Cancún no supieron comprender ese problema que se iba a generar. En mis tiempos de presidente municipal empecé a trabajar con la 101 y la 102, las regiones de Cancún. Me voy como senador y gobernador y tengo la oportunidad de atender el problema. Duraste año y medio nada más en Cancún. Sí. ¿no? Porque Poco después menos, te fuiste. sí. Poco menos de año y medio. Sí. Pero llego de gobernador y para mí es prioritario el problema. Entonces creé un programa de ordenamiento urbano que con una dependencia descentralizada, única, que se dedicó a resolverlo. Y lo resolvimos en ese tiempo en 2.000 hectáreas al norte de Cancún, que finalmente quedaron ya ordenadas en 600. Pero ¿qué quiero decir? Ese mismo problema
que en su momento, y debo decirlo, y pues ahí búsquenle los datos, costó bastante dinero. Uno de mis problemas con Cedillo. Pero no lo lograste resolver porque era demasiado grande. No, sí lo resolvimos. Lo que no resolvimos fue todos los servicios. Una cosa es la dispersión en el monte de la gente y otra cosa es que les puedas dar todos los servicios. Pero calle, luz y agua sí se logró. El problema quedó tranquilo. Vienen los demás sexenios y ahorita el problema es tremendo. Se habla, oficialmente han hablado de 80 colonias irregulares. No, son como 120. Y otros señalan que hay 180. Sí, 180, 120, por ahí. Es un problema sumamente grave de cuestiones de carácter, de rezago social. Pero no solo es eso, es la especulación de la tierra, porque cuando los gobiernos priistas, me refiero de antaño, en la época de Mario, de Joaquín González Castro, de Pepe Irabién, yo recuerdo perfectamente cómo los terrenos se les daba a la gente, se buscaba la manera de regularizar para que pagaran su terreno e inmediatamente se hicieran dueños, aunque el rezago social existía por las necesidades básicas de agua, luz, que es lo más elemental, y drenaje. Había una cobertura, por lo menos, por medio de los sectores y organizaciones del PRI, para suplir el trabajo del gobierno. Era realmente un nicho electoral en aquel entonces. Totalmente. Sin embargo, a partir de Joaquín Hendrix Díaz, yo pude detectar que estas organizaciones o estos sectores, el nicho electoral por el negocio, y es con la tierra, empezaron a vender los lotes ya no para el voto electoral, sino para negocio personal. Y financiamiento de organizaciones. Déjame apuntar al margen del gobierno. Y por ejemplo, eso está ocurriendo ahorita en Chetumal, aquí por el Cebeta. Y en Playa del Carmen. Sí, pero digo Chetumal porque hasta aquí no está llegando cuando la atracción del empleo se da en Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Entonces sí, es negocio, confirmo lo que dices, pero es un negocio que está dando al margen del gobierno y le están creando problemas de servicios. Yo lo quiero ejemplificar de esta manera. Tienes una casa, no sé, grande, y hay 5 estudiantes viviendo ahí, y luego a la vuelta de la esquina, en 1 o 2 años hay 80 estudiantes, hacinados prácticamente. Cierto. Aquí lo que ocurre es que el éxito de Cancún, llega gente buena, Cierto. gente con ganas de superarse, pero también llega mucha limaña. Y aquí llegan violadores, asesinos que vienen de otros puntos de la República y del mundo, que traen sus fechorías a Cancún. Y el tema de Cancún, concretándolo en el tema del tráfico de drogas. El 12 de abril de 1993, en la primera semana del gobierno de Mario Villanueva, ejecutan en la zona hotelera a Jesús Aguilar Guajardo, uno de los fundadores del cártel de Juárez, y además con él matan a una turista canadiense. O sea, en aquel entonces es una noticia que causó revuelo, pero que había sido realmente un hecho aislado. Ahora tienes ejecuciones al por mayor. Diario. Sí. No, iba a decir sí, fue un hecho aislado. Sí, no, y esos hechos durante mi gobierno no pasaron de ser, me acuerdo, 2 en Madrazo, sí, 2 en la Laguna Nichupé, Cancún, y 3 en un Pozo de Leona Vicario. Y no hubo más problemas con los narcos. Y ahorita es diario. Sí, pero voy al mismo punto por el que inicié. No has hablado, ¿no quieres tomar la palabra? No, adelante, ¿sí? adelante. El rezago social que se impregnó desde los gobiernos priistas, inicialmente, cuando Cancún empezó incluso, ha ido creciendo. Es decir,
ha ido generando el crecimiento de la inseguridad y, por supuesto, de la corrupción. ¿Por qué? Porque si dijéramos de la noche a la mañana se convirtió Cancún en una ciudad insegura, estaríamos pensando que todo se lo debemos entonces a los gobiernos del Verde y de Morena. ¿Sí? Pero no es esa la realidad. La realidad es que todo viene desde atrás y viene creciendo como un pino, como una mata de coco. O sea, el rezago social que se generó y que en aquel entonces no se resentía tanto, fue siendo caldo de cultivo para los cárteles que se empezaron a sentar y le empezaron a dar trabajo a mucha gente que no tenía trabajo en la zona hotelera, que no tenía trabajo en muchos lugares. Incluso podemos poner como ejemplo también lugares campesinos como Limones, por ponerte otro ejemplo, en donde llegó un momento que la ganadería y la agricultura no fue negocio y se tuvieron que dedicar a otra cosa. Cancún ha padecido precisamente de esta historia que con el paso del tiempo ha incrementado obviamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque están asentados una comunidad muy amplia que de pronto se van con el que está como jefe de la plaza, y le llega otro y les dice tienes que cambiarte de bando, y luego hay 2 o 3 y no saben para quién trabajar, y por supuesto que eso genera asesinatos, delincuencia, pues obviamente muertes en sus distintas categorías y también corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción en el gobierno no solamente es que destinen parte del dinero del erario a otras cosas o que te multen, no te multen el agente de tránsito y te quite o te dé una mordida, sino genera corrupción en muchos aspectos. Y pongo como así subrayo como principal ejemplo los tianguis de Cancún. Los tianguis de Cancún, que son muchísimos y que ahí se vende de todo y se hace de todo. Y esto no se generó de la noche a la mañana. Sí, por eso cuando yo inicio y hablo de estos 30 años que yo he estado aquí, veo un Cancún y bueno, nos estamos situando en Cancún distinto porque no era lo que es hoy. A pesar de que eran producto de gobiernos priistas. En esa época la jefatura del PRI era lo único, ¿no? La oposición solamente era pues darle juego, darle a los amigos cargos de opositores para que la democracia me saliera mejor el caldo. Pero el asunto es que se podía vivir más tranquilos en comparación a lo de hoy. Hoy no puedes, hoy dicen, no, es que veo las autoridades que dicen, es que nada más se matan entre ellos, espérame, no. O sea, hay efectos colaterales que como son mexicanos, como son quintanarroenses, no los tomas en cuenta, solamente tomas en cuenta si son extranjeros, ¿no? Entonces, ya nos acostumbramos, lamentablemente ya nos acostumbramos a la corrupción, pero también a la impunidad, que ese es el otro eslabón que trae la corrupción, la impunidad. Hoy sucede todo y no pasa nada, ¿no? Y antes, por lo menos, vuelvo a lo mismo, había equilibrios. Hoy no tenemos equilibrios. Sí, es como un parte de guerra, ¿no? O sea, puedes decir en aquellos tiempos 5 muertos en un año y ahora 5 muertos, pero en el transcurso del día. O sea, hay una gran diferencia. Lo que ha ocurrido es que es una generación que se ha habituado al baño de sangre. O sea, violencia por todos lados, impunidad, corrupción, lo que no se veía en Cancún. Y quiero hacer un apunte muy breve en el plano político. El PRI enviaba a los gobernantes de Cancún desde el Palacio de Gobierno. Fue por una breve temporada, muchos de Cancún no lo recuerdan, pero era el gobernador, a menudo el gobernador el que enviaba al nuevo alcalde, y con Mario Villanueva pues mandan al primero de Cancún, Rafael Lara, quien había sido regidor en el mandato de Mario Villanueva y secretario de Hacienda. Es que los cancunenses no nos querían ya los chetumaleños gobernándolos y tenían razón. Pero desde antes claro. Querías que Rafa fuera, ¿no? Que él fuera tu interino. Cuando yo me iba de candidato a gobernador, a senador, sí, yo propuse y con el cabildo Geni, que fuera un cancunense el que me sucediera, Rafael Lara. Pero pues el dedo mayor dijo que no, que fuera Arturo Contreras.
¿Por qué? Porque la percepción era muy sencilla. Los cancunenses querían un cancunense de presidente municipal. Como hoy queremos una diputada del sur, ¿no? No, tampoco pidas peras al olmo. No, Mira, las cifras que dio Mario son cifras muy interesantes, ¿no? No es que exculpen a Mario, y yo sé que Mario quizás pues, quisiera que nadie juzgara su gobierno como claro cualquiera, que ¿no? sí, pero yo no dejé cifras malas en eso. No, por eso, para allá voy. No es que se culpe o se exculpe a Mario, simplemente vivíamos en un régimen priista que homogéneamente se decidía desde la Presidencia de la República vía Palacio de Gobierno Estatal. Puede ser todo, es algo que hay que implementar y que se quiere implementar actualmente en el Estado. Desafortunadamente la pluralidad que llegó en tiempos de Félix González fue la que empezó a fraccionar este régimen que pues era el común denominador de entre los priistas, ¿no? Pero esos números dicen claramente, a ver cuántas colonias marginadas existían con Pepe Irabien, cuántas existían con Joaquín González Castro, cuántos existieron con Mario Villanueva, cuántos se fueron agrandando o resolviendo con Arturo Contreras, bueno. y hablando de presidentes municipales, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, pero yo pregunto, o sea, ¿se la dan a eso? O sea, yo escuché al ingeniero de estos puntos. ¿Realmente ese es el problema? Porque yo, por ejemplo, yo puedo observar que lo peor de la inseguridad en Cancún es a partir de los gobiernos por ningún partido, pero a partir de la oposición, por ejemplo, con Carlos Joaquín, esto se recrudeció de la noche a la mañana. Si bien es cierto que ya venía, si bien es cierto que con Roberto ya venía algo, Fuerte. o sea, con Carlos Joaquín fue boom. Y Silvio Capeline, ejemplo. Y miren lo que Sí, nos por ejemplo. dejaron. Y después de esto, o sea, boom. no, a ver, Te voy a poner un ejemplo muy ad hoc y al día. Lo que sucedió con Tulum. Por ejemplo, con Tulum venía en una dinámica ascendente. Cuando entra Don Marciano, y es un buen ejemplo. los asesinatos bajaron. Pero mira, no sé si... No es yo cierto. quiero entender que la voluntad política funcionó. Sí bajaron. No. Porque a la muerte de Don Marciano se fueron para arriba. No, ahí están las cifras, Ángel. Pues ahí están las cifras. Ahí están las cifras. En el gobierno de Marciano Tulcamal no bajaron ni la inseguridad, ni las muertes, ni los robos. Al menos que ni las nada hayas por el disfrazado estilo. y no Bueno, las- es no que las ese es el exponieron. manejo de la fiscalía, precisamente. Pero los medios de comunicación, ¿Y por qué no? si tú vas a una investigación en los medios de comunicación, tú podías seguir viendo asesinatos, asaltos. No, es que yo soy etcétera, parte de etcétera. eso. O sea, yo soy parte de eso y me pero- gusta darle ese seguimiento. Pero yo sigo Pero también insistiendo. tengo que reconocer eso. O sea, si bien no dejaron de ser, no al número que hoy nos está pegando. Mira, yo sigo insistiendo, salvo lo que diga Mario, yo sigo insistiendo que todo es una, digamos que una ascendencia, Una línea ascendente, eso es lo que quería decir, una línea ascendente que por naturaleza se da. Y dije que era un buen ejemplo Tulum, porque Tulum obviamente cuando era un pueblito, donde Bocapaila además, que es la parte turística de Tulum, pues se manejaba con hoteles ecológicos y sin tanto glamour, pues obviamente no tenían grandes problemas de inseguridad. El problema de la inseguridad en Tulum generó cuando empezó la sobreexplotación de la gente, es decir, cuando crece el número poblacional de Tulum, porque empezaron a ponerse negocios de otra índole, principalmente las famosas fiestas rave, que empezaron a implementar los hoteles que antes eran simplemente hoteles ecológicos para hospedarte y donde tenías pues algunas fogatas y fiestecitas pequeñas en la playa. Empezaron a verlo desde otra índole. ¿Por qué? Porque Playa del Carmen empezó a restringir el VPN, por ejemplo,
y otro tipo de fiestas al momento en que a Playa del Carmen le empezó a reventar la inseguridad y los asesinatos. Cancún pasa... aquel evento de Blue Parro, ¿no? Ajá, o sea, como esos, ¿no? Cancún pasa por una línea ascendente muy natural, porque Cancún tiene más años, porque Cancún ha tenido quizás un poquito más de orden que Playa y que Tulum, pero yo no responsabilizaría a una sola persona, yo responsabilizaría a un sistema, y un sistema que hasta la fecha, por ejemplo, está transmutando, porque los mismos priistas de antes y de ahora y de hace unos meses son los que están todavía yo no una persona, yo por eso hablé de la oposición, ¿no? Que evidentemente ahí está, digo, las cifras están. Yo comparo la situación de la inseguridad con la deuda pública, ¿no? O sea, puedes decir que Mario Villanueva era mínima, sí, incluso hasta pagó la deuda, o sea, dejó en su mínima expresión, aumenta con Joaquín Hendrix y luego viene el aumento de la deuda. O sea, lo mismo es con la violencia. Con Beto Borges sí había números ya muy graves en materia de ejecuciones, de criminalidad. Con Carlos Joaquín, en efecto sí, se eleva. Ahí hablan de hay muchas teorías, ¿no? Venta de plaza, etcétera. Bueno, la llegada de Capella, pero es un tema importante para analizarlo en otra emisión. Pero lo cierto es que la criminalidad explotó y está en un nivel que todavía no ha sido controlada. Y tal vez el oficio político también es responsable, ¿no? O sea, es decir, que los gobernantes que empezaron a ascender en el poder eran gobernantes o son gobernantes que ya no tenían la escuela ni el oficio político. Yo creo que le diste hasta el toque. Yo no sé. Bueno, es oficio político y falta de voluntad. Otra vez mal ubicado. Voluntad política. De voluntad política, porque mira, tú hablaste de rezago social. Yo voy al rezago social de 4 sexenios, Hendrix, Félix, Beto y Carlos Joaquín. Ahorita hay un problema, pero enorme, empezando por Cancún, Playa del Carmen, incluso Cozumel, Chetumal, hasta Carrillo Puerto. De lo que tú decías, claro, el negocio de la venta de terrenos irregulares incluso. Aquí se está dando que te venden el terreno 60, 70 mil pesos, véanlo en Face. No, sí es. Y te dicen, descaradamente, y lo vas a regularizar a la SEDATU. Lo único que están haciendo es un negocio y metiendo líos al gobierno. Yo reitero y no me estoy disculpando y a mí me gusta que me juzguen. Sí logré poner orden en los asentamientos irregulares. Hasta donde logré los servicios, hubieron limitaciones, pero se avanzó muchísimo. El problema aquí es que se fue dejando y ahora la gobernadora Mara tiene un enorme problema con los asentamientos irregulares, que como bien decías, son caldo de cultivo para tanto corrupción como violencia. Claro. Ahora, el otro problema es la seguridad. Reitero, en mi gobierno, 2 muertos en la Nichupté, 2 en un pozo de Leona Vicario, 2 aquí en Madrazo, en el Carlos A. Madrazo, y que estaba yo entrando, el de Rafael Aguilar Guajardo. No, y el otro, pero, el del 100% natural en la Cabá, ¿cómo se llama? No recuerdo. No. Y el hermano de Mayo. Un taxista. Sí, el hermano del Mayo era sí, muy amigo mío, no el Mayo, su hermano, que era una persona muy honesta, volquetero él. Sí, era volquetero. Pero eran hechos aislados. ¿Qué pasa? También hay que irnos al centro del país. Hay que ver que el crimen organizado que está llevando la batuta en esto es lo que se llama delincuencia organizada de carácter nacional. Cárteles, decías tú, que lo mismo están aquí, que están en Guanajuato, en Zacatecas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema para resolverlo? No es un problema estrictamente local. Por definición y por ley, crimen organizado
es un problema de carácter federal. Pero por otro lado, pues, por todos lados todos los estados se tiene el problema, o en la mayoría. ¿Qué pasa entonces? ¿Quiénes son las instituciones para combatirlo? Y la segunda pregunta, ¿lo están haciendo? ¿Lo pueden hacer? Yo prefiero prefiero no meterme con mis colegas porque estoy preso acusado de narcotráfico. Aquí el problema de fondo, ¿cómo se resuelve? Es totalmente cierto que se ha recrudecido. Y sí, estando en la cárcel, yo recibí informaciones de organizaciones que incluso estaban haciendo negocios al amparo del gobierno del Estado. El caso de Doña Leti, por ejemplo. Y mejor no digo más, pero lo que estoy diciendo es cierto. Estoy hablando del gobierno de Carlos Joaquín. Sí, mira, todos los gobiernos han tenido lo suyo, ¿no? Yo, por lo menos, tengo documentado algo de cómo ha crecido. Es verdad que en unos más, en otros menos, y conforme pasan los años, ahí sí les doy toda la razón y coincido completamente, conforme pasan los años cada vez se recrudece más. Sí. Digo, hablamos de Cancún, obviamente, porque Cancún es, digamos, la joya de Corona. Y es el centro de atracción pues, más importante, a pesar de que Tulum y Playa y la Riviera Maya en general, Cancún sigue siendo la joya. Cancún sigue siendo todavía, ¿no? Y hay hechos que, como bien decía Mario, yo dije en un principio, una cosa atrae a la otra. Por eso puse los tres temas. O sea, yo no creo que la corrupción o el rezago social no atraiga la inseguridad, y así puedo hacer cruzando las líneas, ¿no? Tan solo es muy sencillo. Se especula con la tierra y se especula con la tierra engañando, timando al ciudadano que llega de fuera creyendo que está comprando una tierra y resulta que ni siquiera la está comprando. Está pagando prácticamente un derecho de piso, nada más, porque todavía no es su tierra. ¿Y quién nos defiende? ¿Dónde está la autoridad? Espérame, para allá voy. ¿Dónde compran? No solo en Facebook. Hay localcitos que se ponen en las principales avenidas de todas las ciudades, pero hablando de Cancún en particular. Y tú dime, ¿por qué no le cae un inspector fiscal? ¿Por qué no le cae la policía y levanta a esas personas que están engañando y timando a la gente? Pues porque generó corrupción, el rezago social, impunidad, y porque están protegidos, porque ¿quiénes son los dueños de los terrenos? Pues los dueños de los terrenos o son funcionarios públicos o son gente del crimen organizado. Entonces, ¿cómo los van a levantar? Ahí está el caso Castelazo. Sí, ese problema me tocó a mí y le ganamos el caso. Pero como vino el siguiente y lo cambió. ¿No? Y yo empecé regularizando la Colosio, la creación de la Colosio. Y de ahí vino mi conflicto con Castelazo. Y luego cuando viene Hendrix, crea la desarrolladora entre el gobierno del Estado y Castelazo, que no tenía razón de ser, porque el terreno ya era del gobierno. Y hay documentos sobre eso. Y la realidad que lo que hizo la desarrolladora en un negocio de Carmen, de ahí de la corrupción, pero es ilegal, porque estaban vendiendo terrenos que no eran de propiedad de la desarrolladora. Pero repito, o sea, tú dices a la gente o permites que la gente invada el terreno de Rangel Castelazo, defiende los intereses de la ciudadanía, pero eso te generaba votos también para tus candidatos, para ti mismo, simpatías. Hasta ahora hay mucha gente en la colonia Colosio que te recuerda porque... Pero no por mandar invadir. No, voy a explicar cómo. No, o sea, bueno, lo dije a lo mejor coloquialmente. No, es que la gente ya había invadido. Por eso dije, o mandaste o apoyaste. Yo no me podía meter como gobernador porque había un amparo que lo impedía. Habría violado el amparo y eso tiene como pena hasta la pérdida del cargo. Lo que yo hice, apoyé por fuera a los colonos y les dije, ustedes van a tener todos los recursos, pero háganlo ustedes. Y fue que se hizo el trazo urbano, la
Pero fíjate, Pero no lo invadimos. sin salirnos de Cancún, hay un caso que para mí es muy conocido porque yo a mis 13 años de edad, mi mamá me llevó a que yo la ayudara a hacer guardia en un terreno. Isidro Santamaría era el líder de la CTM, bueno, todavía, pero me refiero en aquel entonces, de la CTM en el estado, recupera una fracción de terrenos que dejó un hotelero, creo que el de Las Velas, que le dejó a los trabajadores, convoca a los trabajadores a que invadan porque ya el hijo de este empresario, a la muerte de él, había vendido una gran fracción de estos terrenos que el propietario, antes de morir, había dicho que era para los trabajadores. Se invaden, yo tenía 13 años, fíjate, 13 años de edad, se invaden. No permiten los trabajadores que vendan esa fracción. Finalmente, estos terrenos se lotifican. Una parte nada más logró la CTM que se legalizara, pero hay otra parte, que es la Fidel Velázquez, que hasta la fecha no se ha legalizado. No se le- Pero los que están ahí, mamá es una de ellas, los que están ahí han sido víctimas de una serie de robos, no de asaltantes, de gente de la CTM, de los ayuntamientos, de organizaciones políticas, del PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, de todo tipo. Y no nos vayamos muy lejos. En el 2021, Mara Lezama, la actual gobernadora que era presidenta municipal, por medio y por engaños de Hugo Alday, el actual diputado del PT, le hizo creer a Mara que él ya había resuelto el problema y la llevó a un evento en donde ella afirmó que ya se iba a regularizar la Fidel Velázquez, que tuvieran la confianza, es más, hasta creo que entregó ahí una semitítulo o compromiso o contrato, no recuerdo muy bien, y no se ha resuelto. Y no se puede resolver, ¿por qué? Porque sigue en litigio el terreno. ¿Y sabes cuánto dinero le han sacado a la gente que vive ahí, diciéndole, ya se te va a regularizar, págale a la licenciada? ¿Pero de quién es el terreno? Creo que es de un empresario que fue dueño de Las Velas, del Hotel Las Velas. Tomás Aunión. Tomás Aunión, creo que era. Es el mismo de Las Velas Club Bacalar, ¿no? Sí. Que ya murió, por cierto. Creo. No, sigue vivo. Sí. Creo, no estoy seguro de quién, pero el chiste es que esta corrupción fue generada por el rezago social. Sí, es correcto. Y obviamente muchos de estos trabajadores que en su momento se quedaron sin trabajo y han tenido que vender esos terrenos, y entonces se genera, pues obviamente también, la corrupción tan grande que pues cuántos de los que viven ahí pues no se dedican a otra cosa. El que decía Zambada era el bolquetero. Sí. Mayo. Vicente. No, Vicente Otro. Zambada. Vicente Zambada. Sí, no sé, era hermano. Era hermano no de tenía nada Mayo. que ver con- De Mayo, sí. Hermano de Mayo. Pero bueno, hablar obviamente de Cancún y sus 53 años, más allá de lo nostálgico, lo romántico. Y yo, por ejemplo, pues yo me crié en Cancún. Y para mí Cancún siempre ha sido un lugar pues que me ha dado todo. Yo en lo particular he vivido muy feliz, muy contento en Cancún, aunque obviamente sí me ha tocado ver la curva en donde antes podías caminar por las noches sin ningún problema. Quizás te asaltaba una persona o algo así, pero ahora ya no solo te pueden asaltar, ahora ya por quitarte unos cuantos pesos ya llevan pistola. Es que ¿sabes qué es lo que pasó? O Lo sea, que decía el ya gobernador, no por es ejemplo, el una exgobernador navajita. Mario, que antes era el crimen organizado, pero por ejemplo, los que operan la marca, ¿no?, que generan en el norte, pero vienen acá y comienzan a fragmentarse y comienzan a crecer grupos locales mucho más virulentos, porque antes, por ejemplo, ellos, y permítanmelo decirlo, espero no decir una barrabasada, pero tenían sus códigos de honor, ¿no? Si eso se permite dentro de esos grupos, pero después se fueron fragmentando en grupos locales totalmente desangelados, y esto fue lo que Y ha se sucedido. dedicaban solo al narcotráfico. Así es. Ahora No, ya es la ejecución, el secuestro, el derecho del piso. Sí. Es terrible. Tráfico de cubanos. Antes lo único que puedes ver después del narcotráfico era el tráfico de documentados,
particularmente que venía de Cuba, y eso lo vimos siempre. Y el otro tema era los balseros cubanos, punto, era lo que más reportaban. Ahora, hay algo muy importante también, hay un abandono de funciones del gobierno federal vía la Procuraduría General de la República de aquel entonces, ahora Fiscalía General de la República. No hay noticia, no sé incluso si hay un encargado de la Fiscalía en Quintana Roo, o sea, si alguien tiene datos de él que los proporcione, pero no hay Fiscalía General de la República en acción, porque hay delitos del fuero federal y no aparecen, todo es pues otras instancias, ¿no? Desde Guardia Nacional y la instancia municipal, la estatal, pero no está reforzando el flanco federal, la Fiscalía. Yo creo que la propia gobernadora Mara ha caído en este juego político de la federación, que a lo mejor lo tiene que asumir porque no le queda de otra, ¿no? En donde con esta famosa mesa de coordinación de seguridad, pues toda la responsabilidad se le atañe al Estado. O sea, hasta lo que es del fuero federal es culpa del Estado. Y eso está mal. Y eso está mal. Claro. Pero fíjate, tiene algo que ver, y él lo defendió mucho, y no lo digo porque él esté aquí presente, pero muchas de estas, por ejemplo, la Procuraduría, por ejemplo, Profepa, se las llevaron de aquí para allá. Aquí funcionaban bien, yo me acuerdo la Procuraduría de General de la República daba sus golpes, manotazos de autoridad, Profepa y todo, pero cuando se fueron de la capital que él prohibió, yo me acuerdo que la Procuraduría, muchos se quisieron ir y no lo permitió. Después se fueron todos y se los consumió Cancún. Sí. Ahora, lo que está diciendo Javier es una realidad. Ahora, ¿dónde están? ¿Quiénes son? A partir del 2004, cuando esos famosos 12 asesinados en el aeropuerto cerca del aeropuerto de Cancún, empezó creo que la debacle de la PGR, porque hubo incluso detenciones en donde se llevaron al subdelegado de la PGR. No me acuerdo si era la Ciedo o Seido de aquel entonces. Seido, no me acuerdo cuál es la instancia, pero se llevaron a policías judiciales estatales, federales. Mataron, ¿te acuerdas? Y se llevaron a su delegado, que después curiosamente lo soltaron y anduvo por aquí haciendo travesuras. Pero después del 2004 vino otra etapa, que es la etapa en la que detienen a Greg Sánchez, a Salvador Rocha. O sea, sí ha habido esas convulsiones en con Greg Sánchez siendo alcalde, asesinan a general que incluso al que es hoy el secretario de Seguridad Pública. Quiñones fue de Seguridad Pública en Cancún. Sí. El que fue secretario de Seguridad Pública, que es secretario de Seguridad Pública ahora de ya 3 sexenios en Yucatán, Saidén, se lo llevaron escondido. Sí, tuvo que huir porque se lo llevan decían que estaba implicado. No, habían varios implicados, pero bueno, detienen a un número importante, bueno, incluso a nuestro hermano Francisco Velasco Delgado, también lo detuvieron, creo que 10 años en la cárcel, más o menos. El vikingo, el famoso vikingo. Y todo pues empezó a convulsionar. Vuelvo a lo mismo, yo creo que ha ido creciendo la línea en ascenso. Yo todo lo reduzco en voluntad política. Ahí está el caso de Bukele. ¿Por qué el mundo se le va en contra a Bukele? Porque Bukele le está demostrando al mundo que cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven y no tienes que esperar años. Ya nos vamos a meter en otro tema mucho más. No, pero es un ejemplo claro, ¿no? Pues Acicate sí, pero pues es la realidad. Solamente quiero comparar de esta manera. O sea, si me dices atrapa una ratonera, yo sí la atrapo. Pero me dicen es una cobra real, no dentro. No, pues sí. Bukele tiene otro tipo de delincuencia, pero no se compara con sí, acá. Pero los salvatruchas no me digas que son unas ratoneras, son madres caritativas comparadas con lo que tenemos acá en México. Sí. No hay comparación. Sí, no la hay. Pero bueno, ¿algún otro punto que quieran tocar sobre Cancún? ¿No? Yo creo que yo quería hacia adelante. No, yo
me despediría diciendo, un rezago, la gobernadora Mara recibe un rezago social enorme de varios sexenios. Esa herencia le va a costar mucho trabajo al gobierno del Estado. Sí. Tengo entendido que ya tiene gente trabajando en ello, que en esas colonias irregulares, en esa corrupción en la venta de terreno. Lo otro, la violencia, pues es evidente. Ella está haciendo un esfuerzo con la ley de movilidad, pero para tener logros importantes necesitará que el gobierno federal actúe como debe de ser en esta materia. Sí. Y finalmente yo les invitaría a algo que no hemos platicado. ¿Cuál es la consecuencia del Cancún que tenemos actualmente hacia la vida política de Quintana Roo? Lo podemos ver otro día. Pues si quieren comentar cuál es la consecuencia. No, para mí es un tema muy largo. Pero bueno, podemos resumirlo. Una probadita. Una probadita, ¿No? sí. ¿Quién será presidente o presidenta municipal de Cancún? ¿Cuántos distritos le tocan a Cancún y cuántos le tocan a Chetumal, al sur? Se va a generar un vuelco todavía más fuerte del control político del Estado. No sé si explico. Sí, queda muy voy. claro. Y Sí, la no. verdad es que no. Es que mira, desde que tenemos ya una gobernadora o un gobernante, voy a ponerlo así, un gobernante que surja de Cancún, es que significa que Cancún obviamente ya está siendo más que el fiel de la balanza. ¿Por qué? Porque antes mandaban a los a ser presidentes municipales de Cancún para que se foguearan, como en el caso del Mario, y luego ya ahí seguían creciendo y entonces ya venían a gobernar, ¿no? No, pero lo que dice él es interesante porque tiene que ver también, por ejemplo, la expresión demográfica, el crecimiento que tiene Cancún, nos quita a nosotros representación. Sí, por supuesto, porque parte electoral. por eso dije que es más que el fiel de la balanza. Sí. O sea, y de ahí surgen otras cosas más, como la intentona que siempre han tenido de alguna manera algunos, que no se muestran, que se ocultan, de querer pasar la capital del estado a Cancún. Pero eso es imposible, o sea, claro que es imposible. El tener mayor capacidad económica y mayor población, hay ejemplos en el mundo. Tenemos el estado de Nueva York. Sí. La ciudad de Nueva York es un monstruo económico y de población. Por encima de Washington. Y su capital es una cosita así. Texas tiene ciudades como El Paso, por ejemplo. Mucho más prósperas. Y su capital no deja de ser una ciudad pequeña. O sea, no es por la capacidad económica ni la población que la capital se tiene que definir. Creo que ese sería Pero bueno, ya nos salimos. Una plática sin sentido. Muchas gracias, Javier, Ángel, Mario. Gracias. Vamos a comer frijol con puerco. ¿Qué les parece? Va. Es lunes. Es de lunes. Es lunes y el cuerpo lo sabe. Y el puerco lo sabe. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar, pues como todos los lunes estamos, excepto el de pasado, en Mesa Política, Capital Quintana Roo. Hasta pronto.